Bienvenidos un día más al Estudio Toreschi de Radio Barcelona, aquí en Cadena Dial. Aquí solemos hacer entrevistas súper bonitas, pero hoy voy a cambiar un poquito el rol. Más que una entrevista, me gustaría que fuera un monólogo, porque hace tanto que no le escucho que tengo muchas ganas de saber todo lo que quiere contarnos. Porque hoy está con nosotros Carlos Rivera. ¿Qué tal? Hola, hola. Feliz de verte, Cris. Madre mía, es que hacía tantos años que no nos veíamos. Muchos. Muchísimos. Estaba haciendo cuentas que hace como 3 años iba a venir aquí a Cadena Dial y de repente fue cuando empezó todo lo de la pandemia y era marzo ya de 2020, entonces tuvimos que salir volando para poder volver a México y cómo nos ha cambiado el mundo, cómo han cambiado las cosas, pero lo más bonito es que estamos de vuelta. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y cómo han cambiado las cosas desde que nos conocimos? Entonces, estábamos antes hablando, nosotros nos conocimos en la playa y estábamos hablando de lo bonito que sería ver su carrera en solitario después de Rey León. Y tú decías los miedos que tenías y las ganas que tenías de luchar por conseguirlo. Sí, total. Esa vez fue como un primer acercamiento. Te conocí a ti, a Vicente y a tanta gente maravillosa de esta cadena que apoyaron mi música desde el día uno, ¿no? Y que hablábamos de ese deseo que yo tenía de que si dejando el musical después de esos 2 años que yo hice El Rey León en Madrid, ahora siendo yo mismo, ¿no? Ya no Simba, si la gente me iba a recibir igualmente, o sea, si me iban a querer igual que quisieron al personaje. Y la realidad es de que creo que ha superado por mucho y ha sido una historia muy bonita de que este año se hacen 10 años desde que suena mi primera canción en radio en España, ¿no? Y son 10 años que no puedo estar más feliz y más orgulloso del camino. Cuando escuchamos Sincerándome, este disco maravilloso en el que tú te abres en canal y nos lo cuentas absolutamente todo, cambian mucho los miedos que tenías cuando nos conocimos a los miedos que tienes ahora. Entonces yo me gustaría que me contaras en qué momento y en qué situación nos tenemos que imaginar a Carlos Rivera componiendo esta canción en la que realmente dices todo lo que te daba miedo. Creo que en lugar de que los miedos disminuyan, crecen. Y ahí es donde la canción nace. Y de hecho la frase de que la que habla de que a veces tengo miedo de enfrentar todo lo que yo odio de mí, es justamente le tengo miedo al miedo. O sea, es tenerle temor a que el miedo te congele y no te deje ir a más. ¿Por qué? Porque cuando no tienes nada que perder, que es cuando tal vez empiezas y tienes muy poquito y que dices, bueno, no hay mucho que perder, entonces solo tienes que ir hacia adelante, ¿no? Y todo lo que llegue es ganancia. ¿Qué pasa cuando tienes ya tantas cosas que te ha costado tanto trabajo tener y de repente piensas que se podría ir por una mala decisión o porque incluso tengas como esos conflictos contigo mismo, ¿no? De dudas existenciales, de si lo que haces está bien, si deberías hacer otra cosa. A ver, estamos en una época en que los artistas se nos exige demasiado, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo que tú veías a un artista número 1 en España, por ejemplo, y no se le estaba comparando con las ventas de Michael Jackson. ¿Me explico? O sea, hoy cualquier disco que sacamos nosotros se comparan con los números mundiales. Ya no es ni siquiera si lo logras en tu país, si lo logras en los países de tu región o latina o en este caso hispana. Hoy todo es compararte con los números mundiales, ¿no? Y entonces, si tú no estás dentro del top mundial, dentro de los artistas más importantes que suenan en las plataformas, ya ni siquiera pensamos hoy en decir, bueno, el número 1 de la radio, porque es el número de la radio, de las plataformas, del disco físico. Entonces, hoy es un todo, ¿no? Y tener un montón de seguidores en Instagram y darles contenido, ¿no? Entonces, es como un monstruo hambriento que no se cansa de comer. Y nosotros nos sentimos o nos vemos casi obligados a estar generando cosas que darles, ¿no? Hoy sacamos un álbum, como yo lo acabo de sacar, y no falta quien te diga, ¿y cuánto apenas tiene una semana y dice, ¿y cuándo sacas el otro? ¿No? Y eso, espérame, esto me tardé una vida para poder llegar a hacer un álbum como Sincerándome y una vida real. Claro. Porque aquí yo tengo canciones que rescaté desde mis 16 años que escribí, como Eres tu mamá,
Siempre estar aquí, que le escribí cuando me voy a mi casa, mi casa más bien para irme cuando a la sales de Ciudad la academia, México. ¿no? Cuando Sí, te cuando vas me voy a la academia. Entonces esa canción tiene 19 años. Alguien me espera en Madrid, que le escribí cuando me voy de Madrid a México. Esa canción me parece súper interesante que nos la cuentes porque realmente tiene ahí una historia súper bonita en el que realmente comparas si triunfas más en España o en México. Hay algo de eso, porque así como Sincerándome, que al final es mucho más profunda y mucho más, pues tiene un contenido todavía mucho más denso, digámoslo así. Alguien me espera en Madrid trae mucho de eso también, pero en una manera mucho más relajada y mucho más casi graciosa, ¿no? Pero sí, si tú descifras las frases, te das Eso es lo cuenta que queremos aquí, descifrar frases. Claro, es que si tú escuchas, por ejemplo, el decir, me voy al cielo del amor correspondido, donde es feliz mi corazón, era como, yo recuerdo regresar a México después de los 2 años que viví aquí y decir, es que acá sigo sintiendo que hago y hago y hago y sigo picando piedra y sigo picando piedra y no termina de llegar o no termino de realmente de que todos volteen a ver mi música, ¿no? O sea, ya era diferente, porque eso sí, cuando regreso a España ya no era el mismo que fui cuando me vine para acá, pero seguía siendo un poco difícil, ¿no? Decía yo que no terminaba de convencer a la mayoría. Claro. Siempre tuve un público maravilloso que me esperó, siempre en mi país, pero entonces me acuerdo de esa frase que yo se la dije a mi mamá, de mamá, es que le digo, siento que allá me esperan más que aquí, o sea, cuando yo voy allá siento el cariño de la gente, por poquito que haga, la gente me escribe, en las redes había, sabes, como que se notaba que cualquier feedback. cosita que hacía había un feedback, exactamente. Y entonces dije, y empecé a escribir la canción, ¿no? De eso, de que me voy de aquí. De hecho, la canción habla totalmente de sueño. De hecho, se decía, algo me espera en Madrid, más que alguien. Después lo cambié para hacerlo más personal, pero si lo escuchas, dice ahí de que si no intento puede ser fatal, no puedo quedarme aquí a ver mis sueños caducar. Cuando veo que mis sueños en otras partes, tal vez sus alas son más fáciles de extenderse y de volar. Qué bonito. Qué bonito además que tengas esa complicidad con tu madre, ¿no? Le dedicas esta canción, ya hace algunos años le dedicaste a tu abuela y llegaba el momento de que tu madre también tuviera una canción. Total. ¿Cómo la recibe y qué hay dentro de esa canción que le toca a ella especialmente? Bueno, la canción, se los cuento un poco, era Día de las Madres en México, tenía yo 16 años, iba apenas en el bachillerato, y no tenía dinero para poder comprarle un regalo. Entonces se me ocurrió que le podía escribir una canción, ya que iba a cantar en el festival de la escuela, y cantársela allí. Entonces eso fue lo que hice. Y me acuerdo mucho que en ese tiempo, o sea, para que la gente ponga el contexto en qué época estamos hablando, estaba sonando en la radio, te voy a escribir la canción más bonita del mundo, de La Oreja de Van Gogh. Sí. Entonces nos subimos al coche después del festival, que mi mamá iba llorando, ¿no? De felicidad y de emoción. Y estaba esa canción en la radio y volteó y me dijo, me escribiste la canción más bonita del mundo, ¿no? Esa canción está exactamente como ustedes la han escuchado ahora en el álbum, desde ese tiempo, y no la grabé nunca. O sea, nunca estuve en un disco. Entonces siempre la quise grabar, pero no encontraba como el disco donde poder compartirla, porque para mí mis álbumes son un concepto en general. O sea, yo sí, Sincerándome, la tienes que oír de la 1 a la 10 para que realmente entres dentro de las historias que yo he querido compartir. Y dije, si el álbum se llama Sincerándome, quiero poner todas las canciones que me han sincerado de una o de otra manera en algún momento de mi vida. Entonces, ni más ni menos te puedo decir que están las más importantes que no había compartido ya, ¿no? Porque como bien dices, La Luna del Cielo ya la había grabado, sí. Si te vas, El lugar no existe, que lo nuestro se quede nuestro. O sea, muchas que son canciones demasiado personales, yo ya las había compartido. Sin embargo, tenía todavía estas 3, te hablo de Eres tu mamá, de Siempre estar aquí y de Alguien me espera en Madrid, que son previas a digamos ya mi proceso de composición para este disco, que arrancan con Sincerándome en 2019, y de ahí, bueno, nacen todas las demás. Mi niña linda, Un viaje a todas partes, Digan lo que digan, La carta, Empieza por mi boca, y pues bueno, así se conforman los 10 temas del disco. Claro, porque es la primera vez en la que tú haces un disco en el que no piensas que todas las canciones puedan ser radiables, que salgan en la radio, porque te ha pasado muchas ocasiones que las canciones que tú ponías y pensabas que no tendrían éxito en un álbum, al final han sido
los super éxitos de la carrera de Carlos Rivera. Entonces, de las canciones que hay aquí, de los cortes que tenemos, ¿cuál es el que tú creías que a lo mejor funcionaría menos y que ahora que la gente lo ha escuchado dice, pero si esta canción me encanta, ¿cómo es que no la había sacado antes? Bueno, creo que la sorpresa de este disco es La Carta. La Carta es una canción que, a ver, yo no es que no pensara que fuera a conectar. Es claro que sabía que hay mucha gente que también tiene ganas de decir esto o de escuchar esto. Pero sí, o sea, fue como yo creo que de las canciones que menos pienso, ni siquiera para incluirlas en un disco, ¿me explico? O sea, esa canción yo la escribí para un momento como la de mi mamá, que es, le quiero decir algo a mi mamá, le quiero decir todo lo que la amo, todo lo que ella significa para mí en una canción. Cuando uno lo hace así, dices, bueno, el fin es regalárselo a ella y cantarla en el festival de la escuela. Nunca estuvo porque cuando llega a la radio o cuando la graban en un disco y llegue a ser un super éxito, no, yo creo que ninguna de las canciones que están en este disco fueron pensadas ni para radio, ni para disco, ni para nada. O sea, son canciones que se escribieron porque yo necesitaba escribirlas. Y lo mismo me pasa con La Carta. La Carta también es un regalo, igualmente es una carta de amor que yo se la quería cantar al amor de mi vida para un momento específico. No me gusta hacerle spoiler porque la tienen que escuchar, especialmente porque tiene un final inesperado. Uy, uy, uy. Entonces, uy, uy, uy. pero es una canción que yo, como te digo, la canción no tiene ni siquiera estructura de canción, porque es literalmente una carta. ¿En qué edad la escribiste? Hace 2 años, en 2021. Es de las más recientes. Carta es de Sí. la carta es de las más De recientes. hecho, creo que es la última. Es la última del disco que se escribió para el disco. Y de hecho, mira, aquí está Pablo Cebrián, mi productor. Pablito fue mi cómplice porque esta canción, al final, yo la utilizo para lo que la canción, ya que la escuchen, verán lo que dice, en Madrid. Pero te hablo de que yo ya estaba a muy poquito tiempo, para que la gente diga, bueno, ¿de qué se trata? Para que más o menos tengan, no se los quiero decir del todo, pero digamos que es la canción o el momento en el que uno como hombre lleva ya muchos años con su pareja y quiere dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, este siguiente paso, unos se van a París, en la Torre Eiffel, y se hincan y hacen estas cosas, ya me van a entender de lo que estoy hablando. Y yo quise hacer algo original. La gente dirá, wow, pues es que es una canción, sí. Pero yo que soy compositor y cantante, no es necesariamente original que yo haga una canción. Me explico que Sí. cuando todo el tiempo estoy escribiendo canciones o dedicando canciones. Entonces, lo que pasó con esto, dije, voy a hacer una carta. Va a ser una carta, ¿no? Entonces empiezo a hacer la carta. ¿Y qué pasa? Que al ser compositor y cantante, en lugar de escribir Hola amor mío, escribí Hola amor mío. Y a partir de ahí, Qué bonito. toda la canción. De hecho, lo que dice, aquí me tienes escribiendo las palabras que debían ser la carta que deseabas que escribiera. Pero como sabes, no sé hacerlo sin que se me escape alguna nota acompañando un verso. Y entonces es eso, ¿no? Que al final yo no sé escribir letras sin música. No sé escribir palabras sin melodías. Y así escribí la carta. La verdad que es súper bonito, súper interesante escucharte hablar y es más, un poco la música es como tu antídoto, ¿no? Para poder sacar todas esas cosas que llevas dentro. Y antes que hemos dicho que estaba aquí Pablo Cebrián, yo pensaba qué importante es cuando estás grabando con la gente con la que confías y realmente te dejas ir como en esa toma 7 en la que realmente te vemos romperte. Y a mí me gustaría que me contaras qué pasa por tu cabeza y en qué instante decís, esto debe salir porque realmente es cuando me estoy sincerando de verdad. Pues hay cosas que no se planean y creo que lo más bonito de la música es cuando es espontáneo y cuando no es algo tan pensado, tan rebuscado, ¿no? Por eso para mí este álbum es tan especial porque creo que de todos los que he hecho, en cada uno ha sido lo más sincero y lo más especial que he podido hacer hasta ese momento. Sin embargo, después de 6 álbumes, llegar a un séptimo, después de casi 20 años de carrera, fue como, hoy quiero compartir otra cosa, ¿no? Otra cosa mucho más especial, que se convierta también en mi manera de compartir con la gente, de que no son los únicos que sienten cosas así. Y fue como una catarsis absoluta, ¿no? Y este disco para mí tiene un antes y un después, ya no solo como artista, sino como persona, porque me permite realmente abrirme, como bien lo dices, en canal hacia la gente, pero no porque quiero que vengan a conocerme, ¿no? No es un álbum, de hecho la portada por eso son unos brazos abiertos,
donde sale de aquí hacia afuera, ¿no? No es como, vengan a conocerme, ¿no? No es un libro autobiográfico, aunque lo es. Sí. Sino es una manera de poder conectar más allá de la fachada que uno tiene como artista, ¿no? Como te digo, la mayoría de las veces nosotros intentamos compartir la parte más bonita y más perfecta de nosotros. Y entonces venimos súper arreglados, súper maquillados, súper iluminados. Y lo mismo en los discos, ¿no? Los discos, bueno, ya vienen con una súper producción, arropados por lo que hacen los productores, ¿no? En este caso, por ejemplo, Julio Reyes, que hizo la mayoría de los temas, bueno, y la carta específica que hace Pablo, y que al final fue como una manera de acompañar una emoción. ¿Qué pasa con Sincerándome? Sincerándome la escribo, de hecho, aquí en España, estaba en plena gira, y yo me sentía abrumado de muchas cosas, ¿no? Entonces empecé a escribir la canción. Me acuerdo mucho que justo hice una entrevista con Tony Aguilar, y me dijo, Carlos, ¿qué piensas de que tus fans, mira, están mandando muchos mensajes diciendo que eres lo más bueno, que eres súper sencillo, que eres maravilloso? Y mientras me lo iba diciendo, yo me quedé pensando, Ay. le digo, wow, pues me siento con mucha responsabilidad, porque ¿qué tal si no lo soy? Claro. No, espero serlo, ojalá. Digo, uno no va por la vida diciendo soy una súper buena persona, no. Uno intenta hacerlo, no todos los días, sin embargo, no son cosas que uno pueda decir de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando la escribo, yo decía, a ver, claro, mucha gente debe pensar que yo soy el más romántico del mundo. Y tal vez no lo sea, ¿no? Seré tan romántico como cualquier persona. O sea, al final es una canción que me abre a decir, tan romántico como tú, y cuando no soy romántico, tan no romántico como tú. Y a veces sonreír, sí, yo desde que me conoces Sí. no tengo otra manera de ir por la vida más que sonriendo, pero hay veces que lo tengo que hacer aunque ni siquiera por dentro esté bien, ¿no? Porque nos pasan en la vida muchas cosas, ¿no? Y ya ni siquiera te vas a cuestiones tuyas, así la vida o no sé, lo que sea que te esté ocurriendo, pero estos últimos 6 meses, por ejemplo, que yo perdí a mi padre, eh, yo tenía que salir y sonreír. Es más, a las 2 semanas yo estaba en Tenerife en los premios Dial y Sí. tenía que salir a cantar y a salir a sonreír cuando por dentro no tenía ningunas ganas, ¿sabes? Y esas son las cosas que a veces no se visibilizan, porque es como, no, la gente te tiene que ver siempre fuerte, siempre grande, siempre como un ejemplo, y de repente eso, cuando no quieres serlo o cuando no estás para hacerlo, más bien, ahí viene lo complicado. Y entonces estas canciones cobran mucha más relevancia cuando estás pasando por un momento así. Es que realmente puede ser contraproducente que la gente piense que eres tan perfecto, porque entonces piensan, si tú eres su ídolo, que ellos tienen que ser también así. Sí, y que además tú no tienes rango de equivocación, ¿no? Entonces el día que tal vez no estás del todo bien, o el día que simplemente no quieres hacer algo, se te ve como lo peor del mundo, o que Claro. ya perdiste el piso, o que ya se... ¿Tienes miedo de decepcionar? A que a lo mejor pues has pasado más rápido el hacerte una fotografía, o no has estado lo suficiente hablando con unos fans y llegas a casa y dices, uy, ¿habrán pensado como he tenido un mal día? ¿Te Sí, pasa por eso? supuesto. Además, de hecho, justo el estribillo habla de esa parte, ¿no? Es decir, que a veces querer salir corriendo, ¿no? Porque te cansas de no querer decepcionar. ¿Y qué es lo que pasa? Que hagas lo que hagas, siempre va a haber un momento en el que no termines de agradar, o no agrades del todo, o a lo mejor le puedes agradar por mucho tiempo, pero de repente un día algo pasó que no tiene que ver necesariamente contigo, y entonces a partir de ese día ya se rompió La magia. la magia, ¿no? Y recuerdo mucho que hace unos años estaba grabando el programa del Mask Singer en México, que allá se llama ¿Quién es la máscara? Era el primer programa. Yo estaba justo en esta vorágine de trabajo sin parar, conciertos, viajes y viajes y viajes. Y de repente me invitan a hacer este programa, y yo digo, ok, para este día yo iba con fiebre, estaba súper malo. Y me acuerdo que en la mesa del panel me quedaba dormido por Oh, lo mal que me sentía, pero no podía cancelarlo porque el primer día de grabación estaba todo listo. Entonces yo no podía no ir. Y ahí estaba, y de repente había el público, ¿no? La audiencia que hay en todos los programas.
entre cortes, pues la gente empezaba a gritar que cantáramos, que mis compañeros dijeran chistes, porque había algunos que eran humoristas. Sí, humoristas, exacto. Y entonces sí, pues ellos se enganchaban y empezaban a contar algunos chistes. Estaba otra compañera mía, Yuri, cántanos, Yuri, cantaba Yuri, y yo que me sentía fatal, me decían, y les decía, ahorita no les puedo cantar. No puedo más. Sí, no. Y de repente sale en TikTok una chica diciendo que yo fui el más, en México decimos como sangrón, que es cuando eres pesado, que fui el más pesado, que no quise cantar, antipático, que fui una decepción total. Y me acuerdo cuando yo vi eso, y se hizo viral además en TikTok, y yo me acuerdo que vi eso y decía, estaba yo con fiebre, o sea, estaba yo que no podía con mi alma. Es más, de ahí me dormía en el camerino, cuando podía, regresaba a grabar, ¿sabes? Y son esas cosas que la gente a veces no sabe qué es lo que te está pasando. Y de repente, pero quedas como el peor, y entonces ya, como tú dices, esa bola de cristal se pincha y se acaba. O para esa persona, ¿no? Y entonces ahí, esas cosas sí me pegan. A mí sí me pegan porque como dices, el 99% del tiempo tratas de ser y de estar, pero un día ese 1% que no puedes, porque no es porque no quieras, hay veces que simplemente no puedes o no se puede, o tienes que salir corriendo, o no te pudiste quedar un poquito más, no sé. Y esas cosas son las que a veces cansan y pesan un poco. Para mí, por ejemplo, hacer este disco, hacer esta canción, decírselo a la gente, te lo juro que es un peso encima, porque yo ya sé que si a partir de hoy, un día, algo pasa como eso, voy a decir, bueno, ya se los había dicho, que no todo el tiempo se puede, ¿no? Yo lo había advertido, así que ahora ya lo sabéis. Sobre aviso no hay engaño. Pero además, ¿sabes qué? Que sí, como te digo, no es que no lo sea, o no es que no pueda, o que no quiera. Hay veces, y por eso la canción todo el tiempo repite, hay veces, y hay días, y no siempre, ¿no? La verdad que es súper bonita. Lo que tenemos ganas, tendré que terminar esta entrevista, aunque yo me quedaría horas y horas hablando contigo, pero no quiero que te vayas sin que nos hables de este tour maravilloso, porque ya con Guerra lo hiciste absolutamente todo. Yo no sé qué es lo que nos vas a poder regalar ahora en este nuevo, porque vas a tener que reinventarte, vamos. Te lo juro que siempre que hago algo nuevo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Ya me ha pasado, afortunadamente siempre algo me ilumina y llega algo nuevo. Pero para se llama Un Tour a Todas Partes, tomado de la canción Un Viaje a Todas Partes de este disco. Va a ser un tour que literalmente es como una puesta en escena que te hace viajar junto conmigo dentro del concierto, ¿no? Y vamos a estar aquí, de hecho, en Pineda de Mar el 2 de agosto, que es la última fecha de la gira de verano. Aparte que son 20 países en los que vamos a estar, son más de 100 ciudades del mundo, y además conciertos con mucha gente en el escenario que me acompañen. Me traigo mucho este rollo del musical a mis conciertos, claro. y eso es lo que van a ver. Nosotros son 9 músicos en escena, más 4 bailarines cantantes que me ayudan a contar estas historias en el escenario. Y bueno, como digo, por España estaremos, y no será, digamos, siempre hacemos etapas aquí. Entonces, la primera etapa de la gira, que comienza en este 2023, y en 2024 seguramente también haremos otra segunda etapa. Qué bonito, tenemos ganas de verte. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Puedo dar fe que lo conocí hace muchísimos años cuando empezaba, y ahora os tengo que decir que es absolutamente la misma persona, así que no cambies nunca, de verdad. Muchísimas gracias. Me hace muy feliz verte y compartirte ahora este disco después de 10 años que nos conocemos. Y bueno, les quiero mucho. Gracias siempre por el apoyo, y que pues nos veremos pronto. Ens veiem aviat. Muy bien. Barcelona.